país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos pronto. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Urgey, Vidal no es nada original. Nosotros siempre tenemos en cuenta el contexto internacional, porque de lo contrario el mundo, incluso el mundo político nuestro, incluso en la dimensión local, no se entendería. ¿Saben ustedes que la guerra Rusia-Ucrania sigue? También que hay manifestaciones que no han cesado en Irán detrás de algunas de las más importantes reivindicaciones, no solamente femeninas, sino también para los derechos cívicos, que se ha consolidado fuertemente la conducción política en China, con una modalidad prácticamente desconocida, el tercer mandato para el actual jefe de gobierno Xi Jinping. En una semana habrá elecciones en los Estados Unidos. Muchos de los 30 y tantos estados que eligen gobernadores no quieren que aparezcan ni Trump ni Biden, porque serían, según la percepción de ellos, piantavotos. Habrá que ver quién tiene, quién conserva o, en definitiva, obtiene la mayoría parlamentaria, ya sea en la Cámara de Representantes y en el Senado, país que tiene una alta inflación y cuya situación repercute incuestionablemente en el nuestro. Pero en 48 horas más sabremos en definitiva que el gigante, que es nuestro socio y al próximo vecino, Brasil, deberá decidir su destino entre quien distribuyó o hizo la mejor distribución social de la historia del último medio siglo en ese país, o quien expresa el autoritarismo que a su vez guarda relación con otros regímenes autoritarios, particularmente de Europa. La primera ministra de Italia, fascista, ha reivindicado y ratificado su pertenencia al mundo occidental y a la alianza estratégica de la OTAN. Y lo más importante de la crisis del capitalismo en el mundo, lo expresa la entronización de un hombre de origen indio, hindú, para que lo puedan entender mejor, en el Reino Unido, que tiene una fortuna mayor que la de la propia corona de ese mundo que se puede estar tal vez desvaneciendo. Un indio, un hindú, un descendiente de indios, de hindúes, gobernando el país. Un hecho, un acontecimiento verdaderamente histórico. Y ahora sí podemos ingresar a nuestra comarca, a nuestro terruño, a nuestra tierra. Y una mujer, Zoé El Zucaría, del PRO, ya ha anticipado que quiere gobernar la ciudad de Córdoba como intendenta. Es diputada nacional, pero quiere ser jefe del gobierno de la ciudad de Córdoba. ¿Es así? Es así. Sí, ¿Y está trabajando en eso? Estamos trabajando fuertemente en eso. ¿Cómo consiguen ustedes definir las distintas corrientes internas que existen tanto en el PRO como en Juntos por el Cambio, la designación del candidato? Bueno, por trabajo, por compromiso, por convicción y también por capacidad, obviamente. Luego se establece algún consenso y sabremos que más allá de las fuerzas que integramos Juntos por el Cambio, es Juntos por el Cambio lo que va a ofrecer los mejores candidatos a la ciudadanía de Córdoba. ¿Hay algún procedimiento, Zoé, para lograr el consenso? Pero el consenso es una palabra que da la impresión de que es un conciliábulo que está entre los jefes de las distintas secciones que tiene Juntos por el Cambio. No, el mayor consenso te lo da la legitimidad social.
el trabajo que honraste con compromiso con la ciudadanía y a partir de ahí, primero es eso y después sentarse en una mesa, pero no solamente con los líderes de tu espacio, sino también con todos los que pueden escuchar tus propuestas para gobernar la ciudad y a partir de ahí tomar las decisiones correctas. Es toda una aventura la de ser candidato a intendente de una ciudad tan compleja y gigantesca como Córdoba, y que una mujer aspira a eso es también una distinción. Pero cada uno se puede considerar dueño de la representatividad, por eso yo digo cuál es el procedimiento que se debe elegir. Para mí el procedimiento, reitero, doctor, siempre está vinculado a la realidad social. Estar cerca de las demandas ciudadanas, tener capacidad de escucha, de cercanía, y las propuestas que presentemos a la ciudad tienen que ver con lo que demanda el ciudadano de Córdoba. Usted puede ir adelantando, no digo que en el programa, pero ir adelantando las propuestas que usted va a presentar para que la sociedad la elija a usted, sí, por entre supuesto, el conjunto de candidatos que seguramente habrá. Sí, por supuesto. Está trabajando en eso. Muy firmemente, con muchos profesionales que están vinculados sobre todo a dos características, entre muchas que son las falencias principales de la ciudad, que es la salud o la atención primaria de salud, que es responsabilidad de la ciudad de Córdoba, y vinculado a un concepto de seguridad ciudadana que es mucho más allá que la policía simplemente y su rol institucional. ¿La policía en el sentido de fuerza represiva o la policía en el ámbito comunal? En el ámbito comunal. Recordemos que federalmente y en nuestra conformación la policía es competencia provincial, pero hay maneras de trabajar coordinadamente a través de un concepto más amplio, como le decía, de seguridad ciudadana que vincula a muchos otros actores y no solamente la policía como fuerza. Como nunca antes, Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza, una parte importante del movimiento obrero dice: queremos tener una participación activa en la conformación de las listas de lo que se llama justicialismo, peronismo o el nombre que tenga. Sí. Porque han quedado antes, hasta este momento, descartados, no tenidos en cuenta, menospreciados, no valorados. Yo creo que hay que hacer una mea culpa a consideración de la situación que el mismo movimiento obrero generó. Cuando uno separa que tiene que ser así la formación o la conformación de lo que sería la CGT, la Confederación General del Trabajo, de lo que es la 62 organizaciones peronistas, que está todo estipulado para que de la estructura de las 62 organizaciones peronistas se lograra la incorporación de personalidades, dirigentes sindicales dentro de las estructuras del sector político del peronismo. Y nos tenemos que hacer cargo nosotros, porque cuando nosotros nos dieron el 33%, el general Juan Domingo Perón, para que pudiésemos ejercer dentro de la estructura de la 62 una presencia para defender los intereses de los trabajadores en política, creo que cambiamos los roles, nos olvidamos de representar a nuestros laburantes, nos metimos en la política y olvidamos lo que son las verdades del peronismo. Y por eso hemos tenido tantos altibajos de conducción en el país, que siempre terminamos los peronistas siendo los que nos convoca la historia para arreglar el país. Y siempre hemos salido de alguna manera victoriosos con esta situación, porque no hemos encontrado precisamente un país en buenas condiciones para poder decir que en un periodo determinado de años poder garantizar en la actualización y el crecimiento. Han sido llamados, casi diríamos, por la historia para cambiar el país. Ya vamos a ver, porque es un concepto muy rico el que acaba de expresar, como si el actual giro de los acontecimientos nos empujara en una dirección distinta. Pero Diego Mestre, que es el presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, que es una de las fuerzas que integra Juntos por el Cambio, puede tener, porque por allí ha oído también aspiraciones, ha sido diputado nacional, quiero recordar a nuestra audiencia, puede tener aspiraciones de competir con Soler para ser el candidato de Juntos por el Cambio. Ya lo vamos a ver. Nosotros ahora vamos a ver si va a querer competir con ella o vamos a ver si va a ser candidato. No, es muy prematuro hablar de eso, sinceramente. Yo creo que hay que darle política prioridad. No hay nada prematuro. No, pero primero hay que prepararse, y en mi rol de presidente del Comité Capital lo que estamos haciendo es prepararnos como partido. Hemos lanzado un Instituto de Políticas Públicas coordinado por
Jorge Sapia, seguramente usted lo conoce. Sí, por cierto, ha sido condiscípulo mío en la universidad. Así es, exministro de Trabajo de la provincia. Es una persona honorable. Absolutamente. Muy reconocida dentro de nuestro partido, y también por Leandro Dionisio, un médico psiquiatra también muy reconocido acá en Córdoba, que están coordinando este Instituto de Políticas Públicas, convocando a profesionales o a no profesionales, a 20 comisiones que se han conformado para casualmente hacer un diagnóstico y hacer propuestas, y no solamente hacer propuestas, sino explicarle a la sociedad cómo se van a desarrollar o ejecutar esas propuestas. Estamos trabajando en eso, me parece que esto es lo importante en este momento, como también es importante avanzar en las reglas que vamos a tener que cumplir para dirimir las candidaturas. Yo creo que primero tiene que ser lo primero, tiene que haber prioridades, como todo en la vida, ¿no es cierto? En este sentido, nosotros hace tiempo que venimos planteando ya de nuestros espacios de la Unión Cívica Radical que deberíamos ya tener un reglamento firmado, deberíamos saber cuáles son las reglas de juego para poder competir, porque Juntos por el Cambio es un espacio diverso, plural, de muchos partidos políticos. Es cierto que el radicalismo, el PRO, el Frente Cívico son los principales, pero hay otros partidos políticos menores también que todos tienen sus ambiciones y su intención de estar representados en las distintas listas. Entonces me parece que lo importante es poder avanzar en ese reglamento y nosotros puertas adentro y de cara a la sociedad también convocando desde el radicalismo para que se puedan sumar en este Instituto de Políticas Públicas, que una vez que tengamos todas las propuestas, por supuesto que las vamos a hacer saber a la sociedad. Basélica Nebreda es el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación en Córdoba, pero es básicamente lo que los rescato siempre como figura del Frente de Todos. Y hoy pasa un gran debate por el Frente de Todos porque entre muchos gobernadores, intendentes, como dice el ministro del Interior, le están pidiendo al presidente de la República que, en el supuesto caso que hubiese una suspensión de los pasos, no ponga obstáculos. Eso, el que no haya paso, es un temor, es una estrategia destinada a fracturar a la oposición o crearle problemas, conflictos insolubles. ¿Qué es? Yo creo que es una demanda social también por los gastos. Sí, yo creo que los gobernadores manifiestan una demanda legítima de los ciudadanos de la provincia. Te están diciendo, no queremos tener 4 o 5 elecciones en un año. Venimos de situaciones complejas, de antecedentes que le complican a la gente la vida, y resolverle los temas de la política de la mejor manera creo que es una parte de la función de la política. Si los gobernadores, quienes están en los territorios, marcan ese termómetro o hacen esos planteos, me parece que es atendible hacerlo. Nosotros fuimos los que creamos las PASO. Nosotros somos siempre la fuerza política que respeta las reglas de juego. En este caso, creo que si los gobernadores plantean esa exigencia, creo que debe ser atendido y seguir los canales comunes y normales. Respétanos hoy las reglas de juego, como dice Basélica, el Frente de Todos, con la eliminación probable como demanda de gobernadores, intendentes, así como dice Guado de Pedro, el ministro del Interior. ¿Respetan las reglas de juego o no las respetan? Y francamente... Esto es un debate abierto, no nos guardemos nada. Francamente, desde el inicio de este último gobierno, de este último periodo kirchnerista, claramente no respetó ninguna regla de juego, ni institucional, ni social, ni política, ni democrática. Avanzar contra los poderes independientes como el Poder Judicial, en busca de la impunidad de un sector o de encabezado por la vicepresidenta de la Nación. Asfixiarnos económicamente en medio de la pandemia y bajo ese título desenmascarar un montón de cosas que pasaron mientras todos los ciudadanos estábamos cumpliendo las reglas que nos imponía el presidente, pero el mismo presidente no cumpliendo las reglas. Creo que hay una estafa moral también del kirchnerismo que es hora de que hablemos en la sociedad argentina, porque más allá de todos los incumplimientos y de que lamento que se confunda la historia porque las consecuencias que vivimos
día a día a los argentinos. Claramente la historia argentina no los convocó a que nos asfixien de la manera en que estamos viviendo hoy en Argentina. Creo que un conjunto de errores y torpezas políticas y además un frente que está quebrado, políticamente está quebrado, que institucionalmente no haya diálogo entre el presidente, el vice y que asuma un ministro de Economía con superpoderes creyendo que va a ordenar algo, que se agarra la cabeza porque no sabe cómo escapar del cargo y de las obligaciones, nos habla claramente del país y del caos que han creado y no tienen salida. Y creo que la desesperación por eliminar las PASO tiene que ver con eso. ¿Hasta dónde el presidente puede continuar maduramente con este proceso y llegar al final de su mandato o hasta dónde el kirchnerismo le quiere marcar la cancha? Fíjese lo mal que estamos, doctor, perdón. Fíjese lo mal que estamos, que pareciera que en esta semana donde se ha debatido ni más ni menos que la ley de leyes, que es el presupuesto, estamos en los principales medios de comunicación y en este también, por supuesto. Y que afortunadamente ese presupuesto ha sido votado. Ha sido votado. Sí, sí, Soler no lo votó. Bueno, me abstuve. Se abstuvo. Se abstuvo, sí. Pero yo digo, en vez de estar hablando de los problemas reales que tiene la gente, que son muchísimos, la inflación que azota a la gente que no puede llegar a fin de mes, los problemas de inseguridad, las miles de empresas que se van del país, los jóvenes que se van del país, huyen del país, la falta de previsibilidad, la falta de confianza, la falta de un equipo, la falta de un gobierno. Eso es lo que está pasando en Argentina. Estamos debatiendo, pareciera que el principal debate es si las PASO tienen que seguir o si las PASO se tienen que derogar. Pero realmente hay una desconexión enorme entre la sociedad y la política y es producto de las decisiones del gobierno. La lucha para que los salarios superen a la inflación, Gabriel Suárez. Por ejemplo, el último ejemplo, voy a citarlo no para comparar, que es el de los camioneros que han logrado, según ellos, una gran victoria con el 103, 107%, pagadero en 4 partes, etc. ¿Ese es el camino de las reivindicaciones sociales de los trabajadores? Es uno de los caminos. Indudablemente, si uno toma como escenario desde... Ellos planteó un escenario verdaderamente apocalíptico. Sí, indudablemente. No, yo no esperaba otra cosa que dijeran más bueno, que lo que hay lo forma que de contestar, de confrontar, por supuesto, de contrarrestar. Yo tengo claro que acá se olvida el gobierno macrista. Parece que Macri nunca estuvo. Se olvidan de los años de la pandemia. Se olvida de la situación de la pérdida real del trabajo producto de situaciones de endeudamiento. Y que indudablemente siempre, como lo decía recién, antes de abordar esta temática, al peronismo siempre lo convocan para salvar la patria. Y si nosotros tomamos una situación del gobierno que encabezó el presidente Macri, ¿cómo dejó nuestra querida patria? ¿Cómo quedaron los recursos? ¿Cómo quedaron los puestos de trabajo? Y ahora vuelve un nuevo episodio donde dice vamos a privatizar, vamos a eliminar conquistas, vamos a quitar, nunca dar. Y siempre observando la mentira como una bandera, como les dijo a todo el mundo. Vamos a eliminar el impuesto a la ganancia. Y después, bueno, si no les decía una mentira, ¿cómo iba a ganar? Entonces yo soy realista. A la inflación se la combate o teniendo una buena gestión gremial, pero también poniendo sobre la mesa cuáles son los factores que influyen fuertemente que la inflación vaya por un ascensor y los sueldos por una escalera. Y dejando de imprimir y ahí tendríamos que analizar también la situación de los precios. Estaba diciendo algo... No, disculpa, no te había escuchado. Dejando de imprimir billetes, la principal causa de la inflación, porque parte de la mentira es decir, te doy, pero no tengo para darte, y lamentablemente parte de la mentira es lo que usted con mucha humildad acaba de decir, porque el gobierno de Mauricio Macri fue el primer gobierno que dejó superávit fiscal y ustedes gobernaron 16 años contra 4 años. Entonces, digo, 145 millones de dólares. Si se pudieran establecer... ¿Qué fiscal me hace? 145 mil millones de soles, los empréstitos fueron para pagar las deudas que ustedes que no lo iban a pagar. Que ustedes generaron. La verdad que quiero coincidir eran vencimientos que ustedes generaron. Yo quisiera coincidir con Diego que estamos tan mal que los que fundieron el país ahora nos quieren dar clases de gobierno.
Los que hablan de institucionalidad son los que metieron 2 jueces en la corte por decreto. Soer le respondió algo a Sí, Suárez para que complete Suárez lo que sí, estaba diciendo. indudablemente que todos los valores que van a aparecer ahora en una etapa preelectoral, sabiendo lo que se vivió, sabemos lo que se vivió, sabemos dónde estuvimos parados, y nosotros los laburantes, que siempre, lamentablemente, la historia nos pone en un lugar de ser la variable de ajuste, sabemos cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras. O sea que yo le deseo la mayor de las suertes. Indudablemente que no voy a acompañar con el voto, tengo una formación peronista, soy bien claro en eso, pero del peronismo tal vez que hoy día ni siquiera no se va a acompañar practique. con el voto a Soer. ¿Y le parece un buen gobierno, Bajo Gabriel? ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. ¿Le parece un buen gobierno? Perdón, ¿le parece no un voy a buen acompañar con el voto, dijo, y quedó inconcluso. No voy a acompañar como peronista un voto hacia un sector del cual no lo Me había votaría, pedido ni la lo palabra voté. Basélica. Ni lo votaría nunca. No, quería consultarle porque lo escucho, Gabriel. Antes de con mucho hacerlo, respeto. que me había pedido la palabra Sí, ¿cómo Basélica, no? ustedes diríjanse entre ustedes. No, me parece difícil cuando te hablan de respeto, de institucionalidad, que digan que no hay gobierno, que digan que se cae el gobierno, que denuncien penalmente al presidente cuando compra vacunas, que hoy los principales imputados del atentado magnicida, de la tentativa de magnicidio, estén vinculados a la fuerza política que ellos integran, que han espiado a víctimas, de errores de ellos, porque ellos fueron los que durante el gobierno se hundió el... Usted, perdón, le atribuye el magnicidio a la fuerza... No, pero claramente, los imputados que hoy están siendo investigados tienen vinculación no solo con la ideología, no solo con el predicamento, no solo con el mensaje de odio que se vienen desde un sector permanentemente volcando. Cuando empieza diciendo la candidata, y que yo la considero muy proba para ser candidata a intendente, que dice que no hay gobierno, que lo único que hace el gobierno nacional, dijo. No, pero que el gobierno nacional se cae, que la presidenta lo único que busca es su impunidad, que somos todos unos delincuentes. Entonces, ¿qué diálogo está proponiendo? Habla de consenso y después nos tira al lugar de los calabozos de los delincuentes. El consenso me parece que hablaba de la fuerza interna de Juntos por el Cambio. Jamás dije delincuente. No, claro. Usted solo se atribuyó el calificativo. Decir que nosotros armamos toda una estrategia para buscar la impunidad cuando ni una causa. Decime una prueba en contra de la presidenta. Bueno, va a haber sentencia en estos se días te va a caen haber los cuadernos sentencia. que dijeron que eran los cuadernos, se te caen porque En los próximos días habrá son fraudulentos, sentencia. porque son adulterados. Decime una, Soel. En estos días habrá sentencia, es la justicia la que tiene que determinar. La justicia que va a jugar al fútbol con Macri. Esa es la institucionalidad que ustedes sostienen. Que juegan al fútbol con Macri, que juegan al pádel. Los jueces que se interpelan y se mueven desde el Consejo de la Magistratura en subrogancia y terminan siendo clave para que nombró su gobierno, no es nuestro, imagínate. Hablemos de idea. Lo único cierto es que nosotros, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, hemos bajado la desocupación, hemos bajado la pobreza. ¿Dónde? En Córdoba, y en la Argentina, 16 puntos. Viven bajo la línea de ¿Cómo? pobreza. Decime cuáles son los índices de ocupación. General, la única verdad es la realidad. Y la realidad de la encuesta permanente de hogares, ¿cuánto te da de desocupación ahora? Por favor, ¿Cuánto da? Da 6,7 no resiste del menor análisis. A ver, ¿cómo no resiste? ¿Cuál es el índice de ocupación, Diego? Decime. No resiste menor análisis. ¿Cuál es el índice de ocupación? Acabas de decir que no hay prueba en contra de la presidenta. ¿Cuáles son los índices de ocupación? Y según los sondeos y según las pruebas que están en la justicia. Y otra lo que acaba de preguntarle Bastélica. ¿Cuál es el índice de desocupación? ¿Cuál es el índice de ocupación? Sí, Hoy supera el 10%. Y la pobreza está casi en el 40%. 6,7. ¿Cómo? ¿De dónde saca el 10%? De cada 10 chicos, 6 son pobres. 6 son pobres. ¿De dónde sacás el 10%? ¿Y del INDEC? ¿De dónde va a ser? No, el INDEC te acaba de decir la encuesta permanente. El INDEC que casualmente el INDEC. Bueno, déjame hablar. Pero no, que casualmente el INDEC gastó 13.000 millones de pesos en hacer el censo y resulta que se perdieron los datos. Decime cuál es el índice de ocupación. Y resulta que todo un día laborable en la Argentina que se perdió la producción, gastamos entre todos 13.000 millones de pesos y pierden los datos. Ni siquiera
Se puede hacer Una un censo, pregunta. ni siquiera pueden hacer ¿Cuál un es el censo. índice de desocupación? Altísimo el ¿Cuánto? índice de desocupación, ¿Cuánto supera el es alto? 10%, te acabo de decir. Pero si y lo el dice el índice- INDEC, si lo el INDEC dice dice casualmente el 6,7. INDEC. Y también El dice el INDEC, INDEC, y también dice el ahora INDEC no quieren que el el INDEC. 40% de los argentinos son pobres. Bueno, ¿lo ves a eso? Bueno, salí a la calle, ¿Y bueno, cuando ¿sabés lo que gobernaba pasa en Macri, cuánto Argentina? era? Pero si no estamos hablando de 52%. Macri, por A ver, favor. hace Macri 3 dejó- años que dejó- gobierna, dejó el tres. poder hace 3 años. años. Macri. Tres años. Ahora, si vamos a hablar Tres para años. atrás, bueno, no resiste el yo- menor a ver, la análisis. voz obrera. De 20. Si me permite un momento, la voz obrera. Que el trabajador, indudablemente que ahora está empezando a oxigenarse un poco, pero no pueden ustedes decir muy libremente que estaba todo bien en la Nadie ha época dicho del que estaba gobierno todo bien. de Macri. Nadie ha dicho que es estaba todo una bien. herencia que la venimos levantando Nadie ha nosotros, dicho que estaba tirada todo en bien. el suelo, las cosas que nos dejaron. No, Pero la yo lo herencia- escucho a usted, Gabriel, y pareciera que está hablando de un buen gobierno. Pero no Por eso pueden, yo este humildemente le gobierno- pregunto, para usted, ¿es un buen gobierno el vuelvo de a decir, Fernández? Podría ser ¿Es mejor. un buen gobierno? Podría ser mejor. ¿Pero es bueno o es Podría malo? ser mejor. Para mí, dentro de lo que le dejaron. ¿Y que quién la gobierna? perspectiva de ¿Alberto? resultado, ¿Gobierna para Alberto, mí, gobierna el Cristina o frente gobierna Massa? en su conjunto. ¿Quién gobierna? El frente. Todo ¿Quién lo que es el integra el frente? frente, porque es un frente. Los distintos sectores políticos que hicieron el frente. Lo que pasa es que ustedes quieren tapar una realidad que no la van a poder tapar. Que es lo que vivimos nosotros los laburantes. No se Es sabe decir, quién no, gobierna, yo voy a hacer Gabriel. preguntas No se sabe concretas. quién gobierna en A este ver, país, no tenemos yo rumbo. sí sé, yo sí sé porque sé Bueno, dónde el tengo pueblo que no lo discutir, sabe, sé el dónde pueblo tengo no lo que sabe. discutir salario, con quién me tengo que Pero por favor. pelear, con quién no puedo desconocer la famosa mesa judicial porque existió y siempre, que es la cuestión que debería también, porque digo, se podría hacer mejor el gobierno nacional. Indudablemente que todos tenemos que analizar un poco 2 años de pandemia, una situación de una guerra en el mundo, y estos son factores externos que golpean muy fuerte la economía. ¿Y el acuerdo con el FMI qué le parece? Que es una consecuencia de un crédito ¿Qué sacado le parece? ¿Que está bien o está mal? Porque Alberto decía que sí, pero Cristina decía que no. Y votaron así en el Congreso. Vuelvo a decir Pero mi lo tomaron posición. ustedes. ¿Pero a usted qué le mi pareció? Para pagar Pero deuda de tomaron usted, ustedes. para pagar ¿A usted deuda qué le de parece? usted, Mi posición era la vencimientos de siguiente, que ustedes, creo no que todos los mientan, trabajadores no pensamos lo mientan, mismo. Ustedes lo no contrataron mientan. al crédito. Pare, que está la hablando deuda Gabriel, que pues, generaron, Para que la pagar. paguen quienes la generaron, no los No, que no pero la yo estoy hablando del generaron. acuerdo que Argentina, tiene el el gobierno con el acuerdo- FMI. el acuerdo ¿Le es, parece bien? ¿Le el parece mal? acuerdo es tratar de tapar lo que ya se firmó. Y dentro de eso que siempre vengo alertando y vengo a este programa y digo a todos los sectores sindicales, nadie se anima a decir lo que dice la letra chica en el acuerdo, el anterior y el que se mantiene. Entonces usted La está de discusión, acuerdo. la Entonces usted está de discusión de acuerdo. los convenios colectivos de trabajo. Entonces usted- Yo no voy a estar de acuerdo nunca en eso. Ah, bueno. Y ustedes me conocen bien cuál es mi formación. Yo soy peronista, pero tal vez no se hace Pero mucho Alberto también el es peronista. peronismo Y- que uno y- Y quisiera. Cristina, Y marcando Cristina. la marcha. Yo creo que Cristina sí hace el peronismo. Ah, hace. Indudablemente que el No frente van varios incorporándose y el presidente tiene una formación que sí o sí se tiene que ayornar a lo que se mantiene dentro de un frente, opinan todo. Y esta es la cuestión de fondo. Al Más presidente pluralidad víctima, que la es que víctima. tiene el frente de todos, no hay un dictador, no hay uno que dice para allá y vamos todos. Yo creo que acá hay una cuestión de fondo. Hay que ser un poco más humilde, unirse, buscar la solución que la necesita el pueblo, porque no queremos ser los laburantes, los variables de acuerdo. Soel, En ningún el lado. Frente tiene en el orden nacional muchos precandidatos, no sé si proclamados como tales, algunos son del PRO, otros están esperando su turno en la gatera del radicalismo. No habiendo paso, ¿cómo solucionarán esto? Junto por el cambio, es Porque verdad. es un terreno complejo el que digo yo. Sí, Junto por el Cambio tiene muchos buenos candidatos y lo mejor que no puede pasar es que se respeten las reglas institucionales para que existan las PASO. De hecho, aprobamos un presupuesto donde las PASO están incluidas. Dentro del presupuesto ya está ese gasto incluido. Y si no hubiera Puesto PASO... por el propio gobierno, Sí, ¿no? sí, el presupuesto es la herramienta de gestión del gobierno. Por eso la oposición o se abstiene o acompaña o no acompaña, porque es discreción del gobierno mandar esa herramienta al Congreso. Tenemos que Así hacer que, una pausa si no hay- inevitablemente, no los tengo que interrumpir, Perfecto. pero no es una censura, es solamente la introducción administrativa de todos los programas. En unos minutos ya volvemos, tenga paciencia. Inmediatamente le dije que sí.
interrumpió a la diputada nacional Soel el Zucaría. Le decía, doctor, que si Juntos por el Cambio tiene realmente, entiendo, los mejores candidatos y candidatas para presidir los destinos de la nación, y si el oficialismo consiguiera los votos, que no creo que eso suceda en Argentina, para anular las PASO, fijaremos reglas para competir internamente, como bien aludía Diego, que está sucediendo en Córdoba, que estamos discutiendo, y de esa manera lo resolveríamos, ¿no? Usted dijo, Diego, sobre un reglamento que debía elaborarse. ¿Se ha avanzado en eso? Porque parece ser que hay como algún sector que tiene impedimento. Concretamente, el sector lo voy a identificar, el de Luis Juez. Es correcto, pareciera que ese es el impedimento. Se están hablando entre los partidos políticos. Hay ahora otro reglamento con algunas modificaciones que se están queriendo hacer, pero se está trabajando con eso, y yo creo que en los pocos días, en esta semana o en la otra, ya se debería tener firmada la alianza, ratificado el reglamento con las reglas claras para poder competir. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que el gobernador Schiaretti vuelva a modificar las normas electorales como lo hizo en el año 2019, es decir, ya hay un antecedente que en el propio año electoral las modifica con las mayorías que tiene en la legislatura, y que de esa manera pueda adelantar aún más las elecciones provinciales. Se habla de que a lo mejor pueden llegar a ser en abril. Si son en abril o mayo, la convocatoria de elecciones son 90 días antes, estamos hablando de enero o febrero. Ahora viene el Mundial, después viene las fiestas, después viene enero, que son las vacaciones. Me parece que es muy importante para Juntos por el Cambio tener ya la alianza firmada y el reglamento, por supuesto, conformado. Ahora bien, también quería decirle, doctor, en relación a las PASO, que lo que pasa con el gobierno nacional a nivel económico, que no se ponen de acuerdo, a nivel político, también sucede lo mismo con la derogación de las PASO, porque pareciera que Cristina quiere la derogación de las PASO, pero pareciera que Alberto no las quiere, con lo cual es más de lo mismo, lo que ha pasado durante estos 3 años del gobierno, y yo digo que para las sesiones ordinarias le quedan solamente un mes. Son, digamos, es muy difícil que tenga tratamiento en comisión un tema tan urticante, digamos, para la política, en un mes como noviembre, cuando ya termina el año para dar esta discusión. Yo no creo que el gobierno consiga los votos, sinceramente. Con lo cual, Córdoba, en cuanto al movimiento obrero y su inserción en la estructura política para competir en las próximas elecciones. Bueno, esto se ha dado más profundamente en el orden nacional. Lo que está por eso he querido volver en Córdoba es lo siguiente. Se nombró 8 organizaciones sindicales para que tomaran responsablemente lo que sería la normalización del movimiento obrero de Córdoba, la unidad completa de todos los sectores del trabajo, porque ya sabemos lo que se viene y tenemos que estar todos juntos para enfrentar esto. Perdón, eso ya sabemos lo que se viene. Sí, vienen ajustes. ¿Qué es lo que se viene? Se viene ajuste, eliminación de conquistas sindicales, modificación de los convenios colectivos de trabajo. Entonces, si no disputamos fuertemente la recuperación del salario, el control de los precios y lograr que no se incorporen nuevos elementos que hagan la modificación de artículos del convenio y entre a perder la estabilidad laboral, va a ser muy difícil transitar lo que se viene para todos los trabajadores. Entonces lo primero que tenemos que hacer es unirnos. Una vez que tengamos el criterio de unidad, focalizar fuertemente la defensa de los trabajadores en lo que sería la CGT, que convive compañeros peronistas, radicales, socialistas. Y está la otra estructura, que es la que debería fortalecerse para hacer el tema político, que son las 62 organizaciones peronistas, donde participan agrupaciones peronistas, gremios que sus conducciones son el 100% peronistas. En el caso de Luz y Fuerza no somos el 100% peronistas. Tenemos una fuerte estructura peronista y nos acompañan otros compañeros que no son peronistas. Pero cuando estamos en la CGT, nosotros velamos por los intereses de los convenios colectivos de todos los trabajadores. Y para nosotros no hay ni un gremio chico ni un gremio grande. Hay gremios y atrás de cada gremio hay laburantes. Y ahí planteamos la unidad. El tema del enfoque político se discute en el marco de las 62 organizaciones peronistas, como toda la vida fue. Y ahí donde creo, y se tiene que hacer cargo los que hicieron esto,
hicieron acuerdos políticos que en lugar de servirle al laburante, le sirvieron individualmente a algunas organizaciones sindicales o a algunos dirigentes sindicales y no se generó lo que se necesitaba para sostener la estructura de la presencia política en defensa de los intereses a quienes representamos, los laburantes. Y esa es una de las cuestiones que todavía quedan para discutir, pero estamos en la antesala de la unidad del movimiento obrero y aprovecho este espacio para decirle que no es una estructura de intervención. Son organizaciones sindicales nominadas desde el orden nacional para generar la normalización del movimiento obrero de Córdoba, como se está haciendo en toda la República Argentina, porque el panorama que se viene no es para nada bueno para los trabajadores. Basérica, el Frente de Todo percibe el avance y de cómo neutralizarlo de fuerzas que se dicen liberales, que pertenecen a la derecha y que tienen relaciones fuera del país, la tienen en distintos lugares, como el caso de Milei y otros. ¿Cómo neutralizan ustedes el avance de esta fuerza? Yo creo que la discusión sobre la política y la no política ha avanzado y han ido ganando lugar estos personajes que lejos de hacer política lo único que vienen a hacer es inculcar el odio. Y creo que nosotros, los que nos dedicamos a la política, debemos reivindicar las prácticas políticas y definir qué está dentro del ámbito de la política, qué se puede discutir y hasta dónde podemos avanzar en los enfrentamientos. Creo que hay que empezar a discutir más las ideas, menos las personas. Es claro que nosotros cuando uno pone con vehemencia... Pero partir de como una disputa de las ideas, no hablo todavía de personas. No, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos la discusión de las ideas, así como yo trato de defender mi proyecto sin mencionar al pasado, pero no, cuando te sentás en una mesa y lo primero que te dicen es que vos sos parte del problema, yo creo que tenemos que empezar a decir, che, ¿cuáles son las mecánicas? Como decía Gabriel recién, digamos, no ha habido país que haya crecido con ajustes sobre los trabajadores. No hay país que haya crecido la industria, el desarrollo, la economía interna con trabajadores con menos salario. No ha habido posibilidad de recuperación y en eso cuando Gabriel dice somos convocados los peronistas es porque los mejores tiempos para los sectores populares de Argentina han sido con gobierno peronista. Ya está demostrado que las políticas o las ideas de tinte neoliberal... ¿Los gobernadores Chiaretti también entran en esa... Sí, creo que sí, creo que sí. ¿Y lo que ha pasado con la caja de jubilación? Yo creo que, a ver, Chiaretti forma parte de un espectro que le falta tener algunas cuestiones que nosotros reivindicamos a nivel nacional. Nosotros lo que tenemos planteado para Córdoba como alternativa, como nosotros decimos, che, formamos parte del peronismo, así como Juntos por el Cambio tan liberales, tan radicales, porque no son lo mismo los liberales que los radicales, porque si no estarían en el mismo partido. Nosotros tenemos distintas visiones sobre algunos aspectos. Creo que Córdoba, el problema, como te decía recién, es un problema de producción. Córdoba tiene más desempleo, más subocupación y más precarización laboral que el resto del país, y creo que la parte que nosotros podemos aportar al gobierno de Córdoba es implementar aquellas medidas que no han dado éxito a nivel nacional. Diego, ¿ustedes advierten el avance de los sectores de izquierda? No le he querido preguntar a dos de los responsables de la percepción de eso, como el secretario general de Luis Fuerza y el delegado del Ministerio de Trabajo, en las estructuras sindicales de base. ¿Ustedes perciben la irrupción fuerte de esos sectores de izquierda? Se percibe, ¿O lo relativizan? Se percibe que se mueven, que se movilizan. Ahora no creo que tengan la fuerza suficiente como para conducir los gremios y menos para llegar a conducir la CGT. Me parece que tampoco tienen demasiado acompañamiento. Políticamente para... Por eso, a eso iba. Creo que tampoco tienen demasiado acompañamiento por parte de la sociedad y me remito a las elecciones. Ellos se presentan en todas las elecciones nacionales, provinciales, municipales y no han logrado tener demasiada representación. Lo mismo me parece que pasa en el mundo gremial. ¿Y ustedes, Joel, respecto a la aparición con fuerza de los sectores que se caracterizan como llamados libertarios, Milei y compañía, que quieren disputar algunas de las cosas de ideas de, podemos llamar, del liberalismo, constituyen un problema para ustedes? Para nosotros como Juntos por el Cambio, para el PRO, no, constituye un problema para la sociedad argentina, porque el problema de Argentina es el populismo. ¿Para la sociedad argentina si lo votan? A ver,
Ya el hecho de que tengan un centro de la escena donde puedan opinar tan libremente y en el contenido se nota que no hay refuerzo, o en una sesión donde se discuten impuestos únicamente, parte del presupuesto, que se levante la fuerza política y diga esto es parte de la casta, yo no sabía que había que... Bueno, está defenestrando el lugar que está ocupando institucionalmente. Para mí el problema de la Argentina es el populismo, y el populismo es tanto de derecha como de izquierda. Para mí, Milei se acerca más a un populismo de derecha que no tiene contenido. ¿Y el Frente de Todos es populismo peligroso para ustedes? Gran parte del Frente de Todos construye y alimenta el populismo en la Argentina, no tengo ninguna duda. Y a lo que más afecta es al sector de los trabajadores. Por eso me encantaría, con mucha humildad lo digo, me encantaría que los secretarios gremiales pelearan por más argentinos que estén en puestos de trabajo, porque hoy 1/3 de los argentinos no tienen un puesto de trabajo estable. Suárez? En el caso de nuestra organización sindical, creo que no hace falta que relate cada una de las peleas que hemos tenido del retorno de la democracia con todos los sectores políticos hasta el día de hoy. Y por eso aprovecho también de decir, bueno, cada uno cuida indudablemente el crecimiento de su sector, porque debemos facilitar fuertemente el crecimiento de nuestras empresas. Estamos hablando de la empresa provincial de energía. No ha habido, desde el retorno a la democracia a la fecha, ningún gobierno que nos regalara algo a los trabajadores de los esfuerzos. Ahora venimos con una pelea del 2018 a la fecha. Y observamos también con preocupación que ahí sí se la mira con cariño a los sectores de la izquierda, que hay que observar su posición y su crecimiento en algunos extractos sociales. Producto de que, y en eso sí coincido, que la estructura de Milei no puede pasar la democracia, porque es retroceder y volver a lo que sería la dictadura. Pero ahora, en breve, vamos a tratar de armar una multisectorial. Vos dijiste el tema recién del tema de la caja. Ese es uno. Pero ahora, y están de acuerdo los presentadores del proyecto, de una reducción o un impedimento al desarrollo de la actividad sindical, que es la fundamental, que es la movilización. Limar el derecho a huelga, que está sostenido en la Constitución. Es decir, bueno, si empiezan a... ¿De qué manera restringir? Claro, poner límites a las movilizaciones, poner límites a lo que ya se viene haciendo, ese invento que nos hicieron con nosotros, que sí, de por sí veníamos de hace años, con que tenemos afectación total al servicio. Después se incorporó una ley de servicios esenciales, nosotros estamos afectados al servicio. Cosa que por ahí se olvida, porque cuando hablan del impuesto a la ganancia no hablan del sector trabajador afectado al servicio. Por ahí se olvidan de que cuando hablan de la afectación al servicio no te permiten desarrollar algún tipo de reclamo. Eso es eliminar la actividad sindical. Pero ahora ya lo transforman en un pedido de una ley que están muchos de acuerdo, y eso demuestra que si te están diciendo que no te quiero dejar movilizar, que no te quiero dejar generar ningún tipo de reclamo, no podés protestar, me tenés que avisar con cuánto tiempo de anticipación vas a hacer una medida de fuerza. La famosa ley, entre comillas, de los servicios esenciales. Entonces, si no nos damos cuenta que nos están llevando a un escenario donde vienen por nuestras conquistas, bueno, entonces estamos durmiendo. Y yo creo que los trabajadores es hora que se despierten. Hay un legislador, Dante Rossi, ¿no? ¿Sí? De la Unión Cívica Radical, que busca encauzar las protestas de los movimientos sociales. Sí, en realidad hay otro proyecto que es de Juan Manuel Cid, que hay dos peronista, proyectos claro, que se complementarían. Claro, lo que entiendo, yo no soy legislador provincial, doctor, pero tiene lo como que he leído, autoridad partidaria. Claro, lo que he leído el proyecto del legislador Dante Rossi, y lo que he leído es lo que él está proponiendo es que en el caso de que hicieran una movilización, que la anuncien con anterioridad y que en su caso pueda haber circulación de peatones y de automóviles, de colectivos. Exactamente, es decir, que ocupen media calzada. Eso es lo que yo entiendo que el legislador Rossi está planteando, como así también lo plantean otros legisladores que incluso pertenecen al movimiento peronista. ¿Va a ser de que hay un miedo a los movimientos sociales? Para nada. Para nada. Nosotros lo que con los sectores de los movimientos sociales, o denominadas organizaciones sociales, venimos
interactuando. Lo que nosotros estamos buscando, y eso se ha ido demostrando, que con el crecimiento de los puestos de empleo, que por más que haya discusión, el INDEC dice que estamos en 6,7 contra 13 que empezamos, eso tiene que ir reflejado en una caída de la cantidad de programas de asistencia del Ministerio de Desarrollo. Le voy a hacer una pregunta que no tiene inserción en la realidad de hoy como una cosa ya concretada, pero que puede resultar factible de que se consume. En pocos días más, el tribunal que ha juzgado, entre otros, a la vicepresidenta del país, va a dictar sentencia. Si esa sentencia fuese desfavorable para la vicepresidenta, ¿usted advierte que puede haber en el país una crisis de gobernabilidad o un movimiento de protesta o de reclamación? Yo creo que crisis de gobernabilidad no va a haber. Lo que sí va a seguir la crisis de la justicia, el descreimiento profundo sobre las instituciones judiciales a partir de la conformación de esta Corte, que viene todos los días dando muestra de errores tras errores, privilegios tras privilegios, se designan, se autodesignan, se incorporan, son 4, 2 santafesinos, un cordobés, y con eso quieren... No son representativos del país, no son eso es lo que quiere decir. Sí, tienen un presupuesto enorme. Pero una previsión de la política es prever los acontecimientos del futuro. Nosotros ni aún en el peor escenario que hemos vivido desde la vuelta a la democracia, con el intento de homicidio de nuestra líder, ha habido desestabilización, ni movimientos que pudieran poner en jaque la estabilidad política de Argentina. Lo que sí se va a ver, va a haber una reacción, va a haber una protesta, que es obvio, digamos. A ver, ha sido tan desmesurada la operación judicial de persecución sobre la presidenta, que se ve, porque así como pusieron en cadena nacional los alegatos de los fiscales, a los cuales modificaron las reglas de juego de ellos, sí, porque incorporaron después de los alegatos una prueba que no existía y pusieron parcialmente para justificar la connivencia o la asiduidad de los personajes, 4 o 5 mensajes entre Lázaro Báez y López, el de los bolsos, y no mostraron los más de 150 que había con otros personajes vinculados. O sea, el descreimiento de las instituciones, sobre todo de la justicia, no creo que haya poder con menos credibilidad en la Argentina hoy que la Corte Suprema de Justicia. Nos vamos con una pregunta para cada uno. ¿A ustedes les satisface, si lo han recogido bien, a los fundamentos de los fiscales en el juicio, entre otros a la vicepresidenta, esos fundamentos que lleven a la imposición de una condena, a ustedes les satisface? Intachable los argumentos de los fiscales, intachable la investigación que han realizado. ¿Y el alegato usted lo ha continuado? Totalmente, lo he continuado todo. De hecho, la mejor Entonces defensa... usted aspira a la condena. Si la justicia cree que las pruebas son contundentes, tiene que haber condena. No, digo, si usted es hombre del derecho, yo tengo soy abogada también, creo que sí, es lo que tiene que suceder. Las pruebas están a la vista de todos, doctor. Y el 90% del pueblo argentino... Bueno, aquí algunos no están a la vista de todos. Está bien, pero las pruebas están a la vista de todos. Las obras que se le dio en la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez, que no terminaron las obras y que cobró por las obras, se las ven, están a la vista de todos. El 90% de los argentinos, según 3 sondeos distintos, cree que Cristina Fernández de Kirchner es culpable. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que en este país haya justicia. Justicia, inocente, culpable, dentro de apenas 30 días, en pleno mundial. Un dato que no hay que pasarlo por alto, cuando la gente está interiorizada en otro asunto, en otro tema, que mueve a las pasiones de las multitudes. Hay que ver bien cómo se diseña la actuación de los tribunales y el designio de actuar de una manera conforme o no a la ley. Hasta la próxima.